a presentar, las diapositivas. Necesito que me confirmen, por favor, si están viendo lo que yo estoy viendo, que es una presentación que dice Evaluación y Soporte Vital Médico Avanzado. Sí, profe, ya lo estamos viendo. Sí, profe, se ve. Muchachos, ¿están viendo lo que estoy viendo yo? Profe, profe. sí se ve. Profe, usted sí nos escucha. Ya sí los escucho. Ah, bueno, sí, estamos viendo evaluación y soporte vital médico avanzado. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Muchachos, en trauma, a diferencia de emergencia médica, la cosa es más fácil, porque en trauma uno generalmente busca por la cinemática del trauma o por los indicios de lesiones, y creo que no es mucho más difícil. La parte de la emergencia médica es un poquito más difícil porque uno tiene que llegar a hacer un diagnóstico. Y para poder hacer un diagnóstico correcto, uno tiene que hacer una evaluación, y esa evaluación tiene unos pasos. Lo primero es la anamnesis. La anamnesis significa traer a la memoria. Nosotros tenemos que tener la capacidad de preguntar lo correcto y poderlo solucionar. Y no crean que siempre es fácil. Hay situaciones en las que es muy difícil. Yo les cuento un caso. Ayer recibimos una chica de 15 años en la unidad de cuidado intensivo, una chica proveniente del municipio de Bello. Un cuadro clínico más o menos de unos 3, 4 días de evolución, consistente en dolor muscular, en dolor en las articulaciones, o sea, con artralgias, y no tenía pues como mucho más. Tenía un rash muy parecido al que ocurre cuando la gente le da dengue. Eso se llama pues un rash cutáneo ahí bien particular. Y tenía conjuntivitis. Las conjuntivas se llevan con la inyección conjuntival. Tenía una característica que la recibimos en la unidad de cuidado intensivo porque estaba hipotensa. Estaba muy chocada y necesitó un medicamento para poder aumentar la presión arterial que se llama norepinefrina. Y tocó ponerle un catéter venoso central para poder ponerle este medicamento, y ahí la tenemos. Entonces yo les pregunto, muchachos, ¿ustedes qué pueden creer que tenga esta niña de 15 años que no tiene ningún antecedente, que estaba previamente sana, que no tenía ningún problema y que hoy está acá? Entonces, uno puede empezar a pensar cosas, una pelada joven, pues pueden ser muchas cosas. A ver, ¿ustedes qué les ocurre? ¿Qué puede tener una niña de 15 años previamente sana que ahora tiene un estado de choque, parece en shock, que no sabemos si es séptico porque no tiene una infección clara y está ahí? ¿Qué se les ocurre? No tienen que ser mucho emergencia médica. ¿Qué se les ocurre que pueda tener? A ver, ¿quién se anima? Profe, lo primero que a mí se me viene a la mente puede ser una alergia que no le dio al inicio tan grave, pero como ellos no la vieron grave, no le pusieron cuidado y eso poco a Vale, poco le fue aumentando. vale, es razonable. Eso se llamaría una anafilaxia, porque si está chocada y tiene una reacción alérgica, se llamaría un choque anafiláctico. Entonces, lo pensamos como una opción y es un excelente razonamiento, pero la nena tiene fiebre y la anafilaxia no suele cursar con fiebre, no suele, pero eso es un diagnóstico diferencial, excelente, excelente, es una posibilidad y es una posibilidad que no es descabellada y que había que considerar. El contacto con una planta, el consumo de alguna cosa que le pueda generar alergia. Incluso en las niñas hay una cosa bien interesante que ocurría con mucha frecuencia. En algunos lugares donde no habían recursos económicos suficientes, se construían una especie de tampones pues, a mano, con algodón, ¿cierto? Eso no es una medida higiénica y yo sé que las niñas muy bien lo saben, pero ante la falta de recursos, pues era lo que hacían. Entonces el problema es que como los manipulaban con la mano, en las manos hay muchas bacterias y la sangre es un caldo de cultivo perfecto. Entonces mucha gente hace, bueno, mucha gente no, hay casos descritos de una cosa que se llama un shock tóxico estafilocóxico, que es una infección que o se ocurre cuando un tampón está contaminado, está infectado, o en este caso un tampón de estos que es hechizo, que es casero, y eso genera una infección gravísima que puede llevar a la muerte. Entonces, una cosa de esas era una opción. Ella no, en este caso, no es el caso en particular del que estamos tratando, pero es una de las posibilidades que uno debería considerar. Entonces, lo que les quiero decir es que el reto diagnóstico siempre es muy difícil, no solamente para ustedes cuando empiecen a ver pacientes. Nosotros acá nos enfrentamos al reto diagnóstico todos los días, con una diferencia muy importante, y es que nosotros acá tenemos muchos medicamentos. Y tenemos muchas formas también de hacer diagnóstico, radiografías, tomografías, exámenes de laboratorio. Y sin embargo, hoy, de esta chica que les cuento,
todavía no estamos seguros que pueda tener y pensamos en muchas posibilidades. Entonces, para ustedes, la anamnesis es muy importante, preguntar lo correcto y poder hacer ese enfoque. El racionamiento clínico tiene también un asunto bien importante. Uno necesita conocer muy bien, saber cómo funcionan las enfermedades para poder tener la posibilidad de enfocar a los pacientes. Por ejemplo, ahorita hizo parte del racionamiento clínico pensar que alguien que tenía el cuadro clínico que les mencioné podía tener un cuadro de alergia. Hay una ruta de evaluación del paciente que yo les voy a enseñar, es una propuesta, pero la idea es que uno se va haciendo su propio modo de poder enfocar a los pacientes y obviamente de poderlos evaluar. Y hay una toma de decisiones clínicas que para nosotros en atención prehospitalaria tiene algunas limitaciones en términos de medicamentos, no solamente por lo legal, sino también por lo que hay en las ambulancias disponibles. A veces en las ambulancias no hay muchas posibilidades, pero también quiero que aprendan una cosa, y este semestre las cosas van a cambiar un poco respecto a los semestres anteriores. La mayoría de los compañeros de ustedes graduados que trabajan en nuestra clínica, en el Centro Regulador de Urgencias, son tecnólogos en atención prehospitalaria, son APHs. Y los APHs, cuando reciben datos clínicos, los tienen que revisar y se los tienen que pasar a un médico internista, a un médico intensivista, a un médico de cualquier tipo de formación. Entonces, yo no quisiera que ustedes que se forman en esta materia, algún día les pregunten cuál es el resultado de los gases arteriales y que ustedes no sepan qué significan los gases arteriales. Entonces, que sepan cómo son, cómo es un hemograma normal, cuáles son esas cosas. Entonces, yo voy a tratar de que durante las clases los exámenes de laboratorio más o menos los conozcamos, no al nivel de un médico, pero sí lo suficientemente bueno, que no sea una cosa que no tiene presente antes en la universidad, porque no quiero que vengan a decir después, es que Alejandro nos trata como si fuéramos médicos. Yo soy APH, yo fui paramédico en Estados Unidos, yo soy médico ahora y conozco muy bien la diferencia, pero también conozco que es lo que ustedes deberían conocer. Y como yo sé que es lo que deberían conocer, entonces no es porque yo pretenda que sean médicos chiquitos, ni mucho menos, pero sí quiero que sean APHs muy calidosos y que conozcan obviamente esos detalles tan interesantes. Sigamos entonces. El asunto de la anamnesis es muy complicado porque uno tiene un síntoma, una persona por alguna cosa hay que atenderla. Y cuando tenemos que atender a alguien, a veces es muy claro, es una persona que sufre de diabetes y después de que ha tenido esa diabetes se ha descompensado y puede tener una cetoacidosis diabética o un estado oral hiperglicémico. Eso es más fácil de pronto enfocarlo, pero hay cuadros que son muy difíciles. Hay personas que son muy complicadas o que tienen enfermedades muy complicadas. Entonces uno tiene que empezar a preguntar, ¿cuándo, dónde, cómo, por qué? Y esas preguntas tienen que tener un propósito. Cuando ustedes empiecen a preguntar, uno no pregunta por preguntar, uno pregunta tratando de obtener respuestas. Y obviamente con esas respuestas construir la posibilidad de una respuesta. Hay una cosa importante, como en la calle nosotros tenemos muchas limitaciones de exámenes y no tenemos cómo tomarlos, entonces lo primero que quiero que les quede en la cabeza es que para mí es más que suficiente que ustedes tengan la capacidad de enfocar sindromáticamente. ¿A qué me refiero? Si usted le toca a un paciente críticamente enfermo, si usted me diga si el origen de su trastorno es un asunto respiratorio, es un síndrome de choque, un paciente chocado, es un paciente con una arritmia cardíaca, es un problema de los electrolitos posiblemente, es un problema neurológico, es un problema muscular, y ya ahí hemos ganado algo porque por lo menos podemos garantizarle el soporte para mantenerlo con vida, si es que por lo menos uno tiene idea que lo está matando la falta de circulación o la falta de oxigenación, pues que hay un trastorno del sistema nervioso o del sensorio. Entonces, ese asunto de la anamnesis es muy importante. ¿Cómo debo evaluar a mi paciente? Miren, esto es una imagen de un sistema norteamericano de emergencias donde los chicos ahora están utilizando un transductor para poder hacer una ecografía enfocada, un EcoFast, y poder encontrar cosas. Nosotros vamos a llegar a eso. Yo quiero que sí, yo quiero seguirme entrenando para poderles enseñar a ustedes. Es que esto no es un patrimonio de los países ricos, sino que esto es una responsabilidad con nuestros pacientes, que tengamos la posibilidad de buscar, de diagnosticar y de tratar a la gente de una forma muy apropiada. No es sencillo, se necesita entrenamiento, pero entrenamiento que cualquiera de ustedes solamente con paciencia y con tiempo podría adquirir. Pero no me estoy preocupando en que vean una imagen de un ecógrafo. Lo que me estoy tratando de pensar es cómo hacer una evaluación de mi paciente, cómo no ser también dependiente de la tecnología, cómo también hacer un examen físico juicioso que quizás sea la herramienta más útil, porque usted un día podría no tener ecógrafo, pero usted sí tiene sus sentidos, usted sí tiene sus manos que palpan, usted sí tiene sus manos que percuten y sí puede conseguir muchísimo más fácil un estetoscopio que por supuesto un ecógrafo. Entonces, nunca se les olvide que aunque estemos en la era de la tecnología, donde tengamos muchos aparatos,
la herramienta más importante son sus sentidos, es su evaluación, es su instinto y la posibilidad de uno llegar a enfocar y a creer qué es lo que tiene. Para eso hay que estudiar bastante, pero estoy seguro que ustedes no son inferiores al reto. Entonces, cuando les muestro esto, estos son los escenarios en los que nos toca trabajar. Ustedes pueden llegar a trabajar en un sistema domiciliario de atención tipo EMI, tipo comida de emergencia médica, donde van a trabajar con pacientes crónicos en la casa y uno tiene que tener, obviamente, los sentidos bien afilados para eso. Uno podría trabajar en un sistema prehospitalario que atiende gente en cualquier lugar y ustedes podrían tener cosas tan importantes como las que ven allí, un monitor maravilloso, multiparámetros, con capnógrafo, un paciente incluso con presión arterial invasiva, no invasiva, que les toque trasladarlo de una UCI a otra. Y cuando uno no tiene entrenamiento, uno empieza a ver un monitor y uno se empieza a abrumar, porque usted empieza a ver un montón de valores ahí, usted ve valores en verde, y usted ve presión arterial, y usted ve saturación y capnografía, y la gente se emboba con el monitor. Incluso se comete uno de los errores más grandes que yo creo que también cometemos aquí en la unidad de cuidado intensivo, que a veces nosotros nos preocupamos más por tratar el monitor que al paciente. Entonces, desde hoy en adelante, y desde este momento que están aprendiendo, recuerden que el monitor solamente es una guía donde usted va a mirar, pero usted no va a tratar un monitor, usted no le va a bajar la frecuencia a un monitor, usted le va a bajar la frecuencia a don Alejandro Gómez, que es su paciente, a ese señor que está allí, que usted va a ayudar, y usted tiene que verificar si es que ese señor sí tiene taquicardia de verdad, o que a veces pueden ser artefactos. Entonces, la tecnología es maravillosa, pero les sigo insistiendo, les voy a insistir durante todo este semestre, que quizás lo más importante sea la intuición y lo más importante sea ese examen físico, o por supuesto las herramientas van a ser indispensables. Entonces el proceso de aprendizaje, como lo vamos a llevar a cabo en este semestre y como queremos que aprendamos o aprender los asuntos relacionados con la emergencia médica no traumática, tiene varias cosas. La primera es conocimiento de ciencias médicas. Por eso ustedes ahora, a esta altura del camino, se supone que vieron fisiología, se supone que vieron anatomía y farmacología, con muy buenos profesores que les dieron las bases suficientes. Si ustedes consideran que quizás no fue así, entonces nos vamos a tener que esforzar un poco más para poder repasar un poco de anatomía, un poco de fisiología y un poco de farmacología. Uno nunca lo sabe todo, todos los días hay mucho que aprender. Vamos a tener que continuar con una capacidad de recopilar y organizar datos. Es muy importante tratar de manejar la memoria. Yo estoy acá al lado mío con uno de mis grandes amigos de acá en la unidad, que se llama Juan, que está aquí al lado escuchando la clase. Y Juan tiene una cosa que yo no tengo. Juan confía en su memoria y yo no confío en mi memoria. Yo siempre apunto la ronda en mi celular para poder entregar a los pacientes en la ronda. Por favor, no se vuelvan dependientes de un celular. Uno tiene que tratar de cultivar la memoria. Y una cosa para uno poder mantener la memoria y la capacidad de memorizar datos es ejecutar esas acciones de memoria todos los días. O sea, no confiarse, porque es que nosotros antes, ustedes están muy jovencitos todos, pero nosotros antes nos sabíamos los teléfonos de todos lados. Yo me sabía el teléfono de la casa, de los abuelos, de los tíos, de los amigos. Uno se tenía que saber las fechas de los cumpleaños, tenía que saber todo. Ahora uno con dificultad se sabe el teléfono de uno. Estamos perdiendo esa capacidad de memorizar porque siempre hay una cosa que nos apoya en la memoria. Entonces, porfa, no se vuelvan dependientes. El celular es muy útil, pero que no sea su única herramienta. Se acaba la batería y pailas. Vamos a tener una capacidad de enfocarnos en datos específicos y múltiples, darse cuenta qué es relevante y qué es irrelevante, la capacidad de identificar la ambigüedad médica. La ambigüedad médica es una cosa muy berraca. Ustedes se van a dar cuenta que hay cosas que uno va a hacer que no quisiera tener que hacer. Perdón que acá brinco. Entonces, esas son características importantes de la medicina. Vamos a tener que tener una capacidad de comprender datos que son irrelevantes y cuáles sí son relevantes. Y hay datos que parecen ser irrelevantes que al final terminan siendo muy importantes. Y uno tiene que empezar a discriminar eso. La capacidad de analizar y comparar situaciones y una capacidad de explicar el razonamiento, o sea, organizar todo eso. Entonces, como se dan cuenta, el reto es mucho mayor acá porque son muchas las habilidades que hay que desarrollar y posiblemente pues uno queda absorto porque es que estamos hablando de todo un proceso y luego empezaremos a hablar de todas las enfermedades, hablaremos de enfermedades neurológicas, enfermedades del pulmón, enfermedades cardíacas, de electrocardiograma, de arritmias, y tener que practicar y aplicar todos estos principios. Entonces, esto es como ir al gimnasio, y yo soy el peor para decirle esto porque yo no hago ejercicio, pero esto duele al principio, es doloroso, pero después se convierte en un ejercicio que realmente es bien importante y bien llamativo.
Lo que yo quiero con ustedes es lograr el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es doloroso, pero el pensamiento crítico es el uso eficiente de la información que tengo en la cabeza. Yo no quiero memoria, porque para mí sería una pérdida de tiempo, porque ya no, arrancamos de una vez, entonces ya arrancamos de una vez a decir, listo, hoy vamos a estudiar enfermedades pulmonares, vamos a hablar de la neumonía. Entonces las neumonías pueden ser neumonías virales o bacterianas, y las neumonías bacterianas se dan porque hay una colonización de bacterias en el espacio alveolar, en las cuales generan una consolidación, etcétera, etcétera. Eso es memoria, eso no sirve. A mí me sirve que la gente tenga la capacidad de formarse un concepto, de interpretar datos, aplicar un principio, realizar una evaluación, reflexionar sobre la acción, y eso, como proceso circular, es lo que se denomina pensamiento crítico. Cuando uno tiene la capacidad de tener pensamiento crítico, es capaz de construir ideas, y cuando uno tiene la capacidad de tener pensamiento crítico, aunque no conozca la información, es capaz de inferirla. Esa es la diferencia. Cuando usted solamente utiliza la memoria, usted solamente acude a la memoria y uno no se sabe todos los datos. Entonces, muchas veces la respuesta se hace de cuenta de la inferencia, de cuenta de la abstracción, de la capacidad de procesar datos y poder solucionar el problema. La vida es básicamente eso, de pensamiento crítico a la hora de solucionar problemas, porque los datos que tenemos generalmente son limitados. Entonces, ¿cuál es el proceso? Si hemos hablado de tantas cosas, Alejandro, me has hablado un montón de vainas, pero ¿y entonces de evaluar al paciente qué? Bueno, vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Básicamente, el proceso del diagnóstico tiene unos pasos importantes. El primero, uno reconoce patrones. Entonces, nosotros ya sabemos que hay un patrón de comportamiento, más o menos, de los pacientes que tienen una falla respiratoria por una neumonía viral por SARS-CoV-2, más o menos un patrón. Los pacientes que tienen un dolor torácico porque están infartados tienen un patrón. Los pacientes que tienen condiciones que son conocidas tienen un patrón, y ya uno empieza a hacer el reconocimiento del patrón después de conocer varias características de la fisiopatología. Luego se genera una hipótesis cuando dice, yo creo que mi paciente, la niña que les contaba ahorita la historia, tiene un choque por un chikungunya. El chikungunya sí genera choque, puede que sí, puede que no, hay que buscar. ¿Y qué más puede tener la muchachita? Pues pucha, tiene lupus, eso es un patrón o un reconocimiento de un patrón, de pronto sí, de pronto no. Entonces ahí está la generación de las hipótesis para uno poderlas mantener o tumbar. Luego las posibilidades y las probabilidades. Entonces yo les hago una pregunta, si usted está aquí sentado, bueno, aquí no, usted se va para un pueblo de Antioquia, para cualquier pueblo, nos vamos a ir para Betulia, mi pueblito donde yo nací, la tierra donde yo nací en el Memorial Hospital of Betulia en 1982, la cigüeña me dejó caer allá, yo no iba para allá, pero pues allá caí, ¿qué se va a hacer? Entonces estamos en Betulia, en el parque de Betulia. Si ustedes están sentados en el parque de Betulia, tomándose una cerveza, una costeñita, unas cervezas chiquitas, una clarita, que rico hasta ahora, cervecita fría, y usted siente cascos de un animal que tiene y que está galopando, ¿usted en qué animal piensa? Si usted siente que algo está galopando y usted no lo ve, usted solo lo escucha, ¿usted en qué cree? Pero un caballo. En caballos, porque uno está en Betulia. ¿Y por qué no cebras? Pues porque en Betulia no hay cebras. En Betulia hay caballos, no hay cebras. Entonces uno tiene la posibilidad y la probabilidad están relacionadas con eso. Si alguien llega aquí con una fiebre y el paciente tiene alguna enfermedad sanguínea y tiene problemas y una diarrea intensa y tiene una fiebre hemorrágica, yo no voy a decir que mantiene ébola. Puede que sí, porque es que en Betulia alguien puede tener una cebra en la calle y se le voló, pues Pablo Escobar traía cebras, pero es improbable que tenga ébola. Yo tengo que pensar primero en otras posibilidades, yo tengo que pensar en el caballo de Betulia antes que en la cebra de Pablo, listo. Entonces, a eso se llama la posibilidad y la probabilidad. Y los diagnósticos diferenciales, es que los diagnósticos diferenciales son muy importantes. Es importante recordar que es que si usted no conoce, pues si usted lo único que conoce en la vida es gripa, todo el mundo tiene gripa, todo el mundo, no importa lo que sea, pues usted lo puede encuadrar ahí. Entonces, pilas que uno termina a la gente encajándola en diagnósticos cuando a veces ni siquiera son. Entonces, tengan eso en consideración. Vamos a hacer anamnesis, valoración e intervención, que son básicamente los pasos que vamos a tener en consideración. Entonces, ¿cómo hacemos la anamnesis? Vamos a preguntar. Entonces arrancamos como con el formato de la historia clínica, el nombre, el lugar de residencia, el género, la edad, la ocupación, la raza, la nacionalidad, la religión y el estado civil. Y otras cosas más, pero esos son datos generales. Bueno, ¿y por qué me es útil? Bueno, arranquemos porque es útil. Entonces, el nombre. El nombre tiene connotaciones bien interesantes. Llamar a las personas por su nombre crea una relación de confianza. Y ahí les traigo 3 nombres. El primero, Jesucristo, Hitler, Paracelso. Si usted tiene pacientes, le pregunta, viejo, no, uno llama a los pacientes con respeto. Señor, muy buenas tardes. ¿Usted cuál es su nombre?
Entonces el señor le dice, yo me llamo Jesucristo Hitler Paracelso. Usted dice, este man golpeó la cabeza o está haciendo un delirio, este man tiene un trastorno psiquiátrico y vea la cédula, así se llama. O el segundo, Batman Roberto Camargo, llamaba Batman, así lo puso la mamá, ¿qué hacemos pues? Batman. Entonces es importante. Y el de abajo, ese sí tiene una maldición. Ah, bueno, yo no les he dicho, si en el grupo de hinchas de Medellín se los llevó el berraco, porque yo tengo examen para hinchas de Nacional y tengo exámenes para hinchas de Medellín, es Deportivo Independiente de Medellín, o como va a llamar así por Dios, pues ese señor se llama así. Entonces el nombre es muy importante, tengan mucha precaución y recuerden que es muy importante como ejercicio de memoria recordar el nombre de la gente, se genera un vínculo y por lo menos usted ya sabe con quién está hablando. Entonces les traje esto como a modo de más o menos de un poco de humor para que se den cuenta que se pueden encontrar con cualquier cantidad de nombres. Oiga, y cuando la gente tiene un nombre más raro, se enojan mucho más si usted les cambia el nombre. Entonces pilas con eso, pilas con los Independientes Medellín, con los Batmanes, y con los Disney, con los Onedoyar, con todos esos nombres raros. El lugar de residencia. Es muy importante el lugar de residencia. Ahí les estoy ilustrando en aspectos fundamentales, especialmente para la emergencia médica. Por ejemplo, en la foto que ven allí, hay un hacinamiento tremendo. En un hacinamiento tremendo pueden haber enfermedades que se transmitan fácilmente entre miembros de la familia. Enfermedades respiratorias, en este momento SARS-CoV-2 o neumonía por COVID, tuberculosis, es una posibilidad. Y generalmente esas personas que viven en estados de hacinamiento, los asuntos de aseo y demás no son los más adecuados. La casa del centro es una casa sin servicios públicos, no hay alcantarillado y aguas negras, y entonces esas condiciones son muy complicadas. Entonces, no les estoy queriendo decir con eso que uno le pregunte a la gente cuando está enferma necesariamente, pues, dónde vive, porque como a uno en medicina le enseñaban que uno preguntaba si la casa tenía piso o no, si tenía sanitario o no. No, básicamente en la ciudad casi todo el mundo tiene una vivienda con los servicios públicos básicos, pero valdría la pena si usted está sospechando una enfermedad por vectores, una enfermedad de transmisión infecciosa, de persona a persona, conocer las características. Entonces, no le resten importancia a este dato que no es menor. El asunto del género, no me vayan a meter en problemas, que esto es un asunto bien berraco. Hay una foto donde queda claramente establecido los géneros absolutamente conocidos. Los de las foticos, muy andrógenos. Allá está Mara. Mara puede ser la mujer más linda del mundo, pero a Mara le puede llegar a dar cáncer de próstata, por linda que sea. Ella le puede dar cáncer de próstata. Entonces, Oiga, que es muy linda, que no, pero le da cáncer, le va a dar hiperplasia prostática. Entonces, si es una mujer, bueno, yo no voy a discutir con ustedes biología, ese no es el tema en el momento, pero lo único que a mí no me cabe duda es que a Mara le pueden dar problemas de próstata. Eso no tiene ninguna duda. Y el de abajo, o la de abajo, es la de abajo, perdón que me escuche, porque ella decidió hace un par de años que era mujer. Y entonces ella es mujer y ya es una levantadora de pesas, la cosa más tremenda. El asunto de género es importante porque les voy a decir una cosa. Mara, por mamacita que sea, nunca va a tener un embarazo ectópico. No puede, no hay cómo. Mara no puede llegar a tener una torsión ovárica, ella no tiene ovarios. Entonces, hay enfermedades propias del género. Entonces, una mujer, y eso es una cosa muy importante, y es un chiste de mal gusto, las niñas no se vayan a enojar conmigo, pero las niñas que están en edad reproductiva, para mí todas están en embarazo hasta que no se demuestre lo contrario, y pueden llevar semanas, días, meses, horas, minutos o segundos, pero eventualmente una mujer en edad reproductiva está en embarazo, y trátenlas así, muchachos, en prehospitalaria, pensando en los medicamentos y pensando que parte de la anamnesis tiene que ser dirigida a poder establecer cuál fue la fecha de la última menstruación y si tiene una vida activa, sexual activa o no, si es que es del interés. Cuéntame. Profe, entonces en este tipo de casos yo cómo llamaría, pues como, o sea, cómo decirle, no sé, señor, señora. No hay ningún problema, usted le puede preguntar cómo quiere que la llamen y si él quiere que le diga señora, yo te voy a contar un caso. A mí me tocó cuando yo estaba en San Vicente de Paúl de estudiante de semiología y me mandaron para que viera a Carlos y yo llegué a una habitación y había una vieja. Yo no, güey, pucha. Y yo digo, venga, pues que allá no hay ningún Carlos, allá hay una vieja. No, es que ese es Carlos. Ay, qué problema tan berraco. Y entonces yo, Carlos, y es porque obviamente estaba registrado como Carlos, era un transexual que no había hecho su trámite legal de cambio de nombre y demás, y ya toca preguntar cómo quiere que yo me dirija a usted, con todo respeto, de eso no hay ningún problema, pero básicamente lo que a mí más me preocupa es que no tenga que establecer, porque hay cosas que son de género, ¿cierto? Un hombre, pues, por más que se vista, si no tiene transformación de órganos,
y parezca una mujer y tenga pelo largo y se vea muy mara, pero todavía tener los órganos, puede tener una torsión testicular, eso no importa, y le está doliendo y tiene una torsión testicular. Entonces, eso es lo que quiero que tengan en la cabeza, que parte del enfoque tiene que ver con eso, y ahora más aún cuando hay una gran cantidad de enfoques y de cosas sexuales. Hay gente que no se define. Bueno, yo no me defino, pero si a mí la biología me dotó o con 2X o con XY, pues hay enfermedades propias de los XX y enfermedades propias de los XY, para que nadie vaya a decir pues que yo aquí soy una persona pues que está tratando o no está respetando las libertades sexuales. Pueden haber todas las libertades sexuales que ustedes quieran, Alejandro entiéndalas o no, pero la biología esa sí es innegociable. Muy bien. La edad es muy importante. A mí me encantan los Simpsons. Yo soy el fan número 2 de los Simpsons. Me encantan. Yo siempre pongo. No hay una pregunta donde no aparezcan. Entonces, recuerden que hay enfermedades propias de los niños, hay enfermedades propias de los adultos y hay enfermedades propias de los ancianos. Entonces, uno generalmente a veces ve a los niños muy saludables y uno dice que quizás un niño no puede estar teniendo eso. Y es cierto, un niño con dolor torácico uno no cree que esté infartado, no es lo esperable. Y bueno, uno buscaría otra cosa. En los adultos jóvenes quizás hay algunas enfermedades que no son tan comunes, que son más comunes en los niños. Un adulto que tenga dificultad respiratoria, que tenga broncoespasmo, uno no espera que tenga una bronquiolitis, eso es una enfermedad propia de niños pequeños. Y lo mismo ocurre con los ancianos. Entonces, los ancianos, si tienen alguna característica importante, después de los 65 años, hay la posibilidad de que se generen algunas enfermedades y en el proceso de envejecimiento, pues hay que tenerlas en consideración. Siempre tengan en cuenta que es muy importante la edad a la hora de pensar en la posibilidad de algunas enfermedades propias de las edades. La ocupación. Hay ocupaciones que generan factores de riesgo importantes. Entonces, es muy importante preguntarle a la gente. A la señorita Mia Khalifa, si uno le tocara al paciente, uno sabría que tiene algún riesgo, aunque ella con toda seguridad se cuida mucho. Pero, por ejemplo, las personas que trabajan en una mina de carbón pueden hacer antracosis, pueden hacer silicosis, los bomberos y las personas que tienen una ocupación o una exposición ocupacional a productos derivados de la combustión pueden hacer enfermedad pulmonar obstructiva crónica después de una exposición importante. Los trabajadores de la salud como ustedes o como yo podemos estar expuestos a virus, bacterias y enfermedades que podemos contraer en nuestros hospitales o podemos también estar expuestos a enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo, por una punción accidental y cosas de esas. Entonces la ocupación también tiene una relación importante con la posibilidad de que nos ocurran cosas y por eso hay que preguntarle a la gente. Por ejemplo, una vez un paciente que llegó con una arritmia cardíaca, tenía un bloqueo y estaba muy joven, era un paciente de unos 39 años, pues usted no es muy joven, para mí sí, porque por definición todo el que tenga mi edad o menos es muy joven, entonces el señor estaba muy joven, y tenía un bloqueo cardíaco, un bloqueo de tercer grado, y el internista le preguntó, venga, ¿y usted qué hace? Yo soy ingeniero de petróleo, ¿y dónde trabaja? Yo trabajo por los Santanderes y por allá en los pozos de petróleo, y cuando se dio cuenta, trabaja en los Santanderes, los pozos de petróleo, y tiene un bloqueo completo y es ingeniero de petróleo, este mantiene una enfermedad de Chagas, tiene una cardiopatía chagásica, sin hacer el examen ya sabía que tenía, y era precisamente porque se dio cuenta con la anamnesis, con preguntas adecuadamente dirigidas y con una capacidad de relación causal. Eso no es porque sea muy teso, que sí lo es, indudablemente, sino porque hay un componente de todo, de saber cuáles enfermedades hay prevalentes, en qué lugares del país, qué puede pasar y cómo se manifiestan. A eso le apostamos nosotros todos los días. La raza es muy importante, hay enfermedades comunes por raza, ¿cierto? Los blancos tienden a sufrir algunos trastornos hematológicos importantes, por ejemplo, los europeos y los caucásicos sufren de algunos trastornos y rasgos como las talasemias, los pacientes de raza negra tienden a sufrir más de trastornos de hipertensión de difícil manejo, problemas cardiovasculares, los pacientes orientales tienden a sufrir más de colecistopatías y problemas gastrointestinales, entonces también es importante. Alejandro, ¿usted por qué nos está enseñando así? Aquí somos una manada de indios, sin ninguna duda, todos somos muy indios y yo por más que mida 1,94 tenga los ojos verdes, soy más indio que todos, soy de Betulia, pero ustedes no saben dónde puedan llegar a trabajar, ni saben a quién puedan llegar a atender. Por ejemplo, acá en la unidad de cuidados intensivos tenemos en un postoperatorio de cirugía cardio un paciente de la India, un paciente igualito a Apuna Hassan Petilan. Entonces hay que conocer características propias porque uno no sabe en qué momento de la vida tiene que atender a una persona de cuál o tal raza y cuál es la tendencia o la posibilidad de que esas personas tengan esa posibilidad de algún comportamiento que hemos hablado.
como lo decía Juan Gabriel era un tipazo, un tipo muy inteligente, decía, lo que se ve no hay pregunta. Entonces, hombre, si usted ve un paciente obeso, señora, ¿usted obeso? Pues es lo que se ve no hay pregunta. Señora, usted está histérica. Lo que se ve no se pregunta. Ahora, yo no les estoy queriendo decir que es que no le pregunten a la señora histérica, usted no le pregunta que si está histérica porque eso es evidente. Hay que empezar a preguntarle si es que está haciendo popó blanco, hay que preguntarle que si le ha dolido el estómago y dónde, hay que preguntarle si ella ha sufrido antes enfermedades del hígado. El paciente que tiene esto que se llama una acropagia o que se llaman dedos en palillo de tambor, seguramente tiene una enfermedad pulmonar o la familia o parte de la familia ha tenido una cosa de esas. Entonces hay que preguntarle, no señor, usted tiene dedos de palillo de tambor, no porque es evidente, sino vamos a buscar si es que está enfermo, si es que hay alguna asociación familiar o personal con alguna enfermedad pulmonar y si es que hay alguna relación. Entonces, como esto se van a encontrar muchas cosas que uno no suele preguntar, pero que sí tiene que preguntar con qué están relacionadas, porque hay cosas que son evidentes. Esta es la ruta de evaluación que yo les voy a proponer para que podamos más o menos aproximarnos a nuestros pacientes, además de lo que hemos visto hasta ahora. La ruta de evaluación es del curso de soporte vital médico avanzado MLS y creo que es una buena alternativa a la hora de poder valorar las condiciones de nuestros pacientes. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es verificar si el lugar donde nosotros atendemos a nuestros pacientes es un lugar seguro, si hay amenazas para la seguridad, cómo está la situación y cómo está el escenario. Entonces nos aproximamos. Miren, nosotros podemos tener problemas de seguridad. La primera son problemas biológicos. Recuerden que estamos en una época de pandemia y básicamente todo el mundo se comporta como un vector posible de transmisión. Pero miren lo otro, ahí hay unas manifestaciones, están manipulando gas y eso podría ser irritante, podría ser un problema para ustedes y para la seguridad. Y la otra que les estoy mostrando es un paciente con oxígeno y fumando. Eso no es una amenaza en la seguridad, aunque sí sería una amenaza para él porque fumando y con oxígeno podría quemarse, bien quemarse, pero también puede darte una clave de lo que está pasando. Es un paciente con una enfermedad pulmonar que está recibiendo oxígeno y sigue fumando. Con toda seguridad yo puedo empezar a pensar que su dolencia o alteración se relaciona precisamente con la dificultad para respirar porque su enfermedad pulmonar ahora está descompensada. Entonces hay datos que a veces son muy evidentes, hay otros que no, pero que nos van a llenar de mucha información. Lo segundo, el cuadro clínico, las manifestaciones principales, la encuesta primaria, ¿por qué este sujeto está allí? Entonces los pacientes generalmente tienen signos, síntomas y un síndrome. Recuerden que los síntomas es la referencia subjetiva u objetiva que da un enfermo de la percepción que reconoce como anómala, o sea, como lo que siente, o causada por un estado patológico o una enfermedad. Por ejemplo, la sensación de cansancio, la astenia, la dinamia, esos son síntomas, pero que son muy difíciles de valorar. Hay un síntoma que sí se puede valorar, por ejemplo, que la fiebre. La fiebre es un síntoma objetivo. Los signos, en cambio, son manifestaciones objetivas, clínicamente fiables y cuantificables en la exploración médica, es decir, el examen físico del paciente. Los signos se pueden tocar. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene una fractura de base de cráneo en la parte posterior, puede tener el signo de batalla o el signo de Barrow, donde vemos una equimosis retroauricular. Entonces, es un signo. El signo o el ojo de mapache. El signo de Cullen, cuando alguien tiene, por ejemplo, una pancreatitis. Tantos signos que uno se tiene que aprender que tienen alguna representación, por ejemplo, la hemorragia en la gotera parietocólica. El síndrome es el término o un término que engloba la simultaneidad y se definió tradicionalmente como un estado patológico asociado a una serie de síntomas simultáneos, que generalmente son 3 o más síntomas, asociados también a signos. Entonces, la asociación de signos y síntomas es lo que genera un síndrome. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo los síndromes, tiene que conocer muy bien los signos y tiene que conocer bien los síntomas y cuáles son los que más o menos se asocian a las condiciones de los pacientes. ¿Cómo evalúo mi paciente? ¿Cómo utilizo en la emergencia médica? ¿Utilizo el ABCD toda la vida, el CABCDE o el DABCDE o el XABCD? No se preocupen, a mí el orden no me preocupa. En trauma sí me preocupa, pero el orden en trauma es XABCD. Pero no hay ningún problema. Cuando uno hace una evaluación inicial del paciente, yo quiero buscar problemas que amenacen la vida y quiero encontrar algo que amenace la vida en la vía aérea y que la vía aérea esté permeable, se mantenga permeable, que no hayan problemas para respirar y la mecánica respiratoria esté bien. Para eso evalúo la B. En la C evalúo que mi paciente no esté chocado, que no esté pálido, que no tenga llenado capilar lento,
que tenga pulsos distales buenos, luego evalúo la parte neurológica y luego expongo si es necesario. Entonces no se preocupen mucho por el asunto, pero hágalo de manera ordenada y por favor que en la evaluación primaria no se les vaya a pasar nada que sea potencialmente letal. Me refiero a que su paciente no tenga una obstrucción de la vía aérea, me refiero a que su paciente no tenga problemas de respiración y que su paciente no esté chocado. El resto nos da tiempito, nos da un poco de tiempo, que no les vaya a morir alguien desaturado, porque eso sí sería muy vergonzoso. La primera impresión, hay que ser muy juiciosos, la primera impresión vale mucho y uno tiene que verlo, porque uno con eso puede establecer si nuestros pacientes están o no están enfermos. Yo les pregunto, el primer paciente del lado izquierdo que tiene una cánula, bueno, sí, el lado izquierdo de ustedes, ¿está enfermo? Claro, paciente que está cianótico. Y la paciente de la mitad, que tiene eso que se llama piel marmórea o marmorata, ¿está enferma? Claro, está hipoperfundida hasta las chanclas. Y el paciente de la otra imagen que tiene un edema tremendo en el cuello, pues está intubado suficiente. Entonces sí, se ven muy enfermos, se ven muy enfermos. Pero hay gente que no se ve tan enferma, que está muy enferma. Entonces, la primera impresión es muy importante. Muchachos, los hombres, me refiero a los hombres, las niñas son muy hábiles en eso, los muchachos somos muy malos para eso. Muchachos, se van a tener que volver buenos observadores. De esos que le dicen a la novia, ay, mi amor, te cortas las punticas, porque es que las viejas son así. ¿En qué me ves de distinto? Nada, mi amor. Pero me tienes que ver algo distinto. No, yo no veo nada distinto. Ay, no, es que tú no me quieres, ¿sí ves? No, no me quieres. ¿Y qué es lo que tenés distinto? Ay, no, que cambié el iluminador. Pues yo qué madre voy a saber qué iluminador te echas. Bueno, las viejas son tan capaces de darse cuenta de eso porque son detallistas, porque son capaces de mirar el detalle. Y aunque es un chiste muy malo, como el 99% de mis chistes, pues sí tiene que llamarles la atención, que uno tiene que ser lo suficientemente detallista para conocer cambios, ver algo que no es normal, poder encontrar cosas que no son habituales. Y ese es el principio para poder encontrar lo que pueda llegar a estar mal en un paciente. Hay que buscar, uno tiene que buscar, hay que buscar. Y ese es el principio, ser muy detallista. Porque si no, pues cuando uno no sabe qué buscar, pues definitivamente no vas a encontrar. En la valoración detallada, después de esa valoración inicial, para los antecedentes hay un par de mnemotecnias muy útiles, el OPQRST y el sampler. Luego se hace una valoración secundaria cefalocaudal, de pies a cabeza completa, donde vas a auscultar, donde vas a percutir, donde vas a palpar si es necesario, y las pruebas complementarias que uno tenga, una glucometría, un electrocardiograma, vamos a poner el oxímetro, a ver la saturación, a tomar la presión arterial, a mirar si hay un capnógrafo o la capnografía. ¿Qué es el OPQRST? Del signo del síntoma, más o menos esto me sirve. La O, en inglés es onset, no, lo vamos a llevar al español, que es el inicio. Entonces hay que preguntarle al paciente qué estaba haciendo cuando comenzó el dolor o el síntoma. Si el dolor o síntoma comenzó de repente o se ha presentado durante algún periodo de tiempo. Hay que tratar de establecer con certeza si hay. Y si son varios síntomas, hay que preguntarle por cada uno de ellos. La P es paliación o provocación. Si el síntoma o el dolor hay algo que lo haga desaparecer, que lo haga mejorar, que lo haga cambiar o que lo haga sentir peor o mejor. Es muy importante. La Q es de quality en inglés, que es calidad, y la calidad son las características del dolor o del síntoma. Se trata de un dolor, si es un dolor tipo ardor, si es agudo, si es leve, si es punzante, si es lancinante, si es una molestia, y las características que puede tener, por ejemplo, cuando estamos hablando de el mareo, le puede preguntar al paciente si siente que él es el que se mueve o que el mundo es el que se mueve. Eso con el fin de buscar si es un vértigo periférico o un vértigo central, que son diferentes los tipos de sensaciones, de que siento que se mueve todo o siento que me muevo yo. Alejo, no entiendo. Sí, me entiende. Todos ustedes se han emborrachado, porque yo sé que todos se han emborrachado, ustedes todos son muy jovencitos y uno tuvo que haber tomado. Mentiras, puede que no. Pero los que hayan tomado me entenderán que cuando se toman unas, no sé, unas 15, 16 cervezas y se acuestan en la cama empieza a dar vueltas, empieza a pilotear cama, pues usted ahí es con una percepción de que el mundo se mueve, no que de que usted se mueve. Y cuando uno se pone a dar vueltas chiquito, porque uno ya grande no hace esas bobadas, bueno, hay gente que sí, uno se siente muy mareado precisamente porque el líquido que está en el laberinto o el aparato vestibular se desorganiza de cuenta de ponernos a dar vueltas y uno tiene la percepción de que el mundo se mueve, pero que uno también se mueve. Entonces, es muy importante preguntar la calidad. La región, la radiación y la referencia, que son las R, las 3 R's. Usted puede señalar con un dedo donde le duele. El dolor
permanece allí, o se va para otro lado, usted lo siente acá y lo dirige, lo siente en otro lado. Esas características son muy importantes, hay que tenerlas en cuenta y en consideración, y hay que preguntarlas. La S tiene que ver con la severidad, o en este caso con la gravedad. Si se trata de un dolor, hay que clasificarlo en una escala del 1 al 10, siendo 1 muy leve y el 10 el peor dolor que haya sentido en la vida. Y en el la T es el tiempo y la duración, o sea, ¿hace cuánto tiempo? Acá es el inicio, ¿cuándo empezó? Pero acá, si no está claro, hay que preguntar cuánto tiempo lleva en esas condiciones. El sampler. Entonces, ¿qué es el sampler? Es donde vamos más o menos a recopilar los signos y los síntomas, las alergias, los medicamentos, las patologías, los líquidos y la última ingesta, los eventos previos y desencadenantes y los factores de riesgo. Vamos a ver cada uno de ellos. Los signos y síntomas, hay que preguntarle a los pacientes si tienen problemas para respirar o cuál fue la razón que lo hizo consultar, si tiene pérdida de la fuerza, tiene dolor a la inspiración profunda, le duele el tórax, tiene un dolor opresivo, un dolor punzante, desgarrante detrás de las escápulas, y uno le hace pensar, un dolor precordial, opresivo, piensa en una enfermedad coronaria, un dolor desgarrante entre las escápulas, uno piensa en un síndrome aórtico agudo, en una disección de aorta. Si tiene palpitaciones, náuseas, vómitos, alteración de la conciencia, dolor epigástrico, dolor abdominal, náuseas, diarrea, vómito, confusión, desorientación, ¿qué tiene y cuánto tiene y hace cuánto tiempo lo tiene? Alergias, hay que preguntarle alergias de todo, alergias a medicamentos, alergia a alimentos, alergia a polen o animales. Y cómo es las características de la alergia. Usted le pregunta a la gente, ¿usted es alérgico a algún medicamento? No le pregunten solo a algún medicamento, ¿usted es alérgico a algo? Entonces la gente le dirá, yo soy alérgico a los mariscos, al pescado. Uy, qué triste no ser alérgico a los camarones, qué tristeza. Yo soy alérgico al Medellín, por ejemplo. Entonces, alergias a uno a que termina siendo alérgico. Hay gente que es alérgica al maní y a todos esos frutos secos. Entonces, generalmente tiene mucho riesgo con el chocolate porque en los lugares o en las plantas donde se procesa chocolate también se procesan almendras y puede haber trazas pequeñas que puedan generar reacciones alérgicas. Entonces, hay que tener muy claro a qué es alérgica la gente. Y cuando se pregunta alergia a los medicamentos, la gente dice, ay, es que yo soy alérgico por ejemplo, a un medicamento que es antiemético que se llama la metoclopramida. Yo soy alérgico a la metoclopramida, ¿no? Sí, ¿por qué? Es porque una vez me pusieron eso y no me pueda quedar quieto, ¿no? Eso no es alergia, eso es un efecto adverso. Pero mientras usted no sepa si realmente se trata de una alergia o no, si el paciente dice que es alérgico, pues no queda de otra que creerle que es alérgico. Son los medicamentos, muchachos, son los medicamentos pilas, cuando la gente le dice qué medicamentos toma, entonces la gente suele tener un problema muy grande. La primera que muchas veces no sabe, entonces me pregunta, ¿usted toma algún tipo de medicamento? No. Ah, no, sí, yo tomo omeprazol para que no me caiga mal el metotrexate. ¿Cómo así? No, que no tomaba de nada y no sufría de nada. Pues la gente es así. Entonces hay que preguntarle por medicamentos que sean prescritos y que no sean prescritos, o sea, que los tome porque el vecino y porque la amiga, la mamá, el que sea, se los mandó. No juzguen a la gente, déjenlos hablar, porque si no, no logra recopilar información. Hay que preguntarles por vitaminas, por suplementos vitamínicos, por la ginkgo biloba, por la rosa mosqueta, por la uña de gato, por la betacerebrina francesa, que esas vainas que dicen que no tienen nada, miren el Dololeb, que se supone que era solamente caléndula officinalis, tenía unas megadosis, las barracas de diclofenaco, con razón era tan buen analgésico. Medicamentos como el ginkgo biloba alteran la coagulación, medicamentos como productos naturales como el ajo alteran la coagulación, grandes dosis. Medicamentos, por ejemplo, que venden en tiendas naturistas para el manejo de las artritis, tienen esteroides y pueden generar un síndrome de Cushing. Entonces, cualquier cantidad de cosas que ustedes imaginan o no pueden llegar a pasar. Hay que preguntarles por bebidas de plantas. Entonces, toma bebidas de hinojo, que toma moringa, que toma yacón o yucón, cualquier cosa de esas plantas. Bueno, todo eso hay que preguntarlo. Vuelvo y les digo con respeto para que el paciente pueda confiar en ustedes y no solamente los medicamentos. Y usted no le puede preguntar solamente qué medicamentos toma, porque le puede decir lo que toma, pero vean, por ejemplo, esto que ven acá, que te parece como un Walkman o como un reproductor de MP4, es una bomba de insulina, y este paciente, esta bomba le programa y le administra la insulina, y el otro que ven con un parche en la espalda, es un parche de fentanil, hay parches que liberan fentanil, hay parches que liberan algunos medicamentos para el Parkinson, hay muchas cantidades de medicamentos, entonces pilas que hay que preguntarle, no solamente por lo que se toma, sino por lo que se inyecta, por lo que se toma, por los derivados naturales, por las plantas y por todas esas cosas que podrían tener alguna interacción farmacológica y empeorar el estado de salud.
Entonces, las patologías, por favor, pilas con las patologías, hay que preguntar, patologías activas, ¿usted qué sufre actualmente? ¿Para qué recibe tratamiento y medicación? ¿Tiene alguna cosa que le estén estudiando, que a veces no se la han diagnosticado, pero es que me han mandado exámenes porque me están estudiando algo del corazón? Entonces, como la gente no sabe, tiene que saber que le están estudiando algo del corazón, algo del pulmón. Hay que preguntarles por patologías en remisión. ¿Qué es en remisión? Ponle cuidado a esto. Hay personas que tienen enfermedades crónicas que mejoran con el tiempo. Por ejemplo, hay enfermedades como la enfermedad de síndromes con el síndrome de Crohn o algunas enfermedades del intestino que generan manifestaciones de dolor abdominal terribles y les empiezan a dar medicamentos como la mesalazina y la patología hace remisión, o sea, se disminuye casi a quedar sano otra vez. Entonces la gente se le olvida. Entonces cuando se esté buscando a alguien y le diga, ¿usted qué medicamentos toma? Y usted empieza a conocer que los medicamentos para uso de control crónico son patologías en remisión. Por ejemplo, a veces los pacientes tienen lupus, les dan hidroxicloroquina, el tratamiento, y el lupus no tiene ninguna manifestación. Entonces uno les pregunta a los pacientes, ¿tienes alguna enfermedad de la que sufra actualmente? Entonces el paciente dice, no, pues yo no sufro de nada. Que tengas o que estés tomando medicamentos. Entonces uno hace una correlación entre los medicamentos y las patologías. Y ahí se da cuenta quién tiene una enfermedad en remisión, que es bien importante. O hay gente que, por ejemplo, toma antihipertensión. Usted le pregunta, ¿usted sufre de algo? No, yo no sufro de nada. Pero mira que estás tomando losartán. Ah, sí, de la presión, pero es que como ya no me da. Claro que es hipertenso, pero te estás tomando el medicamento. Pero el paciente no entiende que continúa con la enfermedad. Entonces, no se trata de ustedes, se trata de los pacientes a la hora de preguntarle. Hay que preguntar por patologías que ya han sido tratadas y que sean relevantes. ¿Usted qué sufre ahora? De nada. ¿Y sufrió de algo? Sí, yo sufrí de cáncer de mama, me hicieron una cuadrantectomía, me dieron medicamento o quimioterapia, radioterapia, estuve tomando tamoxifeno, raloxifeno un tiempo y se quitó. Ah, bueno, entonces ya sabemos que tiene una patología mamaria, que tuvo cáncer y eso es parte importante de la historia clínica. Y hay también que tener claro patologías familiares relevantes. ¿Qué es patología familiar relevante? Que él tiene dolor torácico, tiene 39 años, pues que los 39 años están joven, no debe estar infartado. Pero le preguntamos por antecedentes familiares y me dice que 3 de sus hermanos tuvieron muerte súbita, es algo con ese man en bombas, porque obviamente como patología familiar, la muerte súbita en personas jóvenes en la familia con dolor torácico, qué pánico, pero si no tiene esos antecedentes familiares relevantes, uno no se estresa tanto. Entonces, pilas a la hora de preguntar. Miren que una cosa es como uno preguntaba antes y la forma en la que van a preguntar ahora no es mucho más, no es tan fácil, hay que tener eso en cuenta y en consideración. Los líquidos y la última ingesta, ¿qué fue lo último que comió? Y vale la pena conocerlo porque el vaciamiento gástrico y tener el estómago lleno para manejar la vía aérea o tener alguna consideración puede tener algunos aspectos pues, relacionados con lo que se come. El vaciado gástrico puede demorar de 6 a 8 horas con sólidos como este y con líquidos o líquidos claros puede ser mucho más corta. Eventos previos y desencadenantes. Hay que preguntarle qué eventos llevaron a la decisión de subir una ambulancia o ir al hospital. Hay que formular al paciente y los observadores y los familiares las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo que pasó hoy? ¿Por qué llamó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasó antes? ¿Cómo se levantó esta mañana? Y cosas que sean más o menos previas al desencadenante que te pueden dar información adicional y construir también parte del diagnóstico. Hay factores de riesgo asociados. Entonces, es claro que los tenemos que conocer. Un paciente que tiene una enfermedad pulmonar y que está fumando hace más riesgo, tiene más riesgo de hacer exacerbaciones. Los pacientes que son tomadores también tienen riesgo de que la noche anterior se haya quedado dormido por su embriaguez, que se haya broncoaspirado y haga una neumonía aspirativa, etcétera, etcétera. Hay muchos otros factores de riesgo. Por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, la hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. La hipertrigliceridemia es un factor de riesgo cuando los valores son muy altos, por encima de 500 para hacer pancreatitis, etcétera. O sea, son muchos valores que uno va conociendo de los factores de riesgo que pueden tener nuestros pacientes. En la encuesta secundaria, la valoración secundaria, es muy importante la exploración completa. Y lo primero que uno hace es la observación. Uno cuando observa se encuentra con cosas bien importantes. O sea, que esta paciente tiene ingurgitación yugular. Es una paciente que puede tener una cosa hepática o puede tener un aumento de la presión intratorácica o una falla cardíaca. Hay que palpar muy bien y buscar, no hacer una carrera. Dime. Espera, ya, ahora sí. Profe, la primera, pues, de la paciente ahí que tiene como el oxígeno, ¿eso es una DYB o qué fue lo que me dijiste? Está ingurgitada, tiene ingurgitación yugular. ¿Por qué? Yo no sé la razón por la que está ingurgitada, porque es una imagen de internet.
pero pueden ser por varias razones. Una puede ser por un síndrome de falla cardíaca. Entonces, cuando hay falla cardíaca, la sangre se represa en el circuito venoso y se engurgita. Ella podría tener una enfermedad hepática. Cuando hay una enfermedad hepática, lo mismo ocurre con la circulación y también se ingurgita. Ella podría tener aumento de la presión intratorácica porque tuviera una cosa que llama un tumor de Pancosto y genera esto que llama un síndrome de vena cava superior, que luego lo vemos, no se preocupen por eso, que es otra posibilidad. Bueno, hay varias posibilidades que pueden ocurrir, pero lo importante es ver que eso no es normal, eso no puede ver a alguien ingurgitado, eso no es lo que uno espera. La gente ingurgita cuando canta, la gente se ingurgita cuando hace aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, cuando está pujando, pero, o cuando tiene mucha rabia y hace alguna expresión, pero solo no suele hacerlo, y ella está en reposo, parece que tranquila. Entonces, esto es una ingurgitación francamente patológica. Hay que palpar, hay que auscultar, hay que saber auscultar bien. Se supone que ustedes ya saben la suficiente semiología y saben qué buscar, saben cómo suena y con dónde suena, pero si no, y si hay dudas, me pueden preguntar, es que para eso estamos en proceso de aprendizaje, me pueden preguntar siempre lo que quieran, que para eso estamos. Hay que percutir, la percusión en prehospitalaria no parece ser muy útil, solamente para no conocer la interfase donde hay líquido o hay aire, y le puede no ser muy útil a veces en tórax. Otros signos y síntomas como la pectoriloquia, la egofonía y esas otras cosas que uno tiene que conocer. Entonces, les voy a recomendar, solo se los voy a recomendar, que le vuelvan a pegar una leidita a sus apuntes de semiología, del examen físico del normal, las técnicas semiológicas, porque yo les voy a hablar mucho de eso. Yo voy a partir del hecho de que ustedes ya vieron semiología, o una vez más les indico, si hay alguna cosa que no sepan, me pueden preguntar. Ya las pruebas diagnósticas, ¿uno qué hace de pruebas diagnósticas? Entonces, las pruebas diagnósticas prehospitalarias es conocer la saturación, la frecuencia cardíaca, la glucometría, la presión arterial. Pero también hay unos índices que uno puede obtener. La escala de coma de Glasgow es un índice, el índice de ROX, la escala de NIHSS para ACV, el índice de choque, la escala prehospitalaria de ACV, el QSOFA y muchas otras cosas uno las tiene que conocer. No se preocupen por esos nombres, son ejemplos nomás que durante el recorrido del semestre los iremos aprendiendo, iremos viendo cuál es pertinente y obviamente cuál vamos a aplicar. Y ya cuando yo he definido qué tengo y qué no tengo, entonces tengo que definir si mi paciente tiene una condición que pone en riesgo la vida y cuál es la intervención que voy a realizar, si mi paciente es un paciente crítico o es un paciente no urgente, y de acuerdo a ello tomar decisiones de traslado, tomar decisiones de tratamiento y más o menos hacer este enfoque que es lo que nosotros queremos. Posteriormente, pues refinar el diagnóstico, ponerle a eso más arandelas, más datos, revalorar y obviamente modificar el tratamiento de ser necesario y asignar el lugar de destino del paciente, que depende de muchas cosas, depende del aseguramiento, depende también a veces de las preferencias del paciente, depende por supuesto de la capacidad que tiene el lugar para recibir pacientes, son cosas que valen la pena tener en consideración. Muchachos, yo espero que esa frase que están viendo ahí nunca la vayan a olvidar. Recuerde que usted solo puede diagnosticar lo que conoce, uno no puede diagnosticar lo que no conoce, el cerebro no es capaz de hacer lo que usted nunca le ha enseñado. Entonces tengan en consideración esto, que es muy importante. De ahora en adelante, la tarea intensa y fuerte será estudiar bien fuertemente los temas, repasar lo que toca. Mi recomendación, como les dije, era darle una buena repasada de nuevo a los daticos que tienen de semiología y obviamente poder avanzar. Ya para terminar muy corto, les voy a mostrar cómo es que vamos a revisar las clases este semestre o las clases que tengo preparadas para ustedes. Entonces, muy corto para que terminemos. Esto es lo que teníamos antes. Este era emergencia médica antes, que tenía una unidad 1 que tenía o arrancaba con emergencias pulmonares, unidad 2 que era urgencias en cardiología, y estos temas EKG, arritmias y angina. La clase 3 o la unidad 3 era endocrino, la 4 urgencias gastroenterológicas, la 5 urgencias hematológicas. Yo cambié la materia este semestre y esto es la propuesta que les tengo por clase. Esto se los voy a pasar, pero solamente para que lo conozcan. ¿Están viendo el Excel que les estoy mostrando? ¿Sí están viendo eso mismo que les muestro? Perfecto. Sí, señor. Vamos a ver 11 unidades. La primera es la evaluación y soporte vital médico avanzado. ¿Qué es esto?
que es la anamnesis, el razonamiento clínico, la ruta de evaluación del paciente y las tomas de decisiones, que es lo que íbamos a ver hoy. Eso ya lo revisamos, que es la parte o la clase más cortica del semestre. Luego vamos a tener una clase de oxigenoterapia, que es una clase larga. Luego vamos a ver manejo de la vía aérea. Luego vamos a ver O base y alteraciones de la vía aérea superior. Vamos a ver lo que son abscesos periamigdalinos, vamos a ver lo que es laringitis, lo que es traqueitis, lo que es laringoamigdalitis o faringoamigdalitis, lo vamos a ver con detalle. Y luego vamos a ver asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, atelectasia, neumonía, lesión pulmonar aguda, síndrome de dificultad respiratoria, neumotórax, derrame pleural y tromboembolia pulmonar. Para terminar la unidad 2 respiratoria. Luego vamos a ver la cardiovascular y vamos a tener 4 clases de electro y entre ellas una clase de fibrilación auricular. ¿Por qué solo fibrilación auricular? Porque es la arritmia más común, que genera mucha morbilidad y es necesario que la conozcan bien. Vamos a tener la gran clase de síndrome coronario agudo, van a conocer muy bien cómo manejar un infarto, pero sobre todo van a conocer muy bien el electrocardiograma. Vamos a hablar de otras cosas como el taponamiento pericárdico, la pericarditis, la endocarditis, enfermedades valvulares y el aneurisma, la enfermedad de la aorta como un síndrome aórtico agudo. Luego vamos a tener 2 clases de choque, en la que vamos a hablar de hipovolemia, de choque distributivo, de la fisiopatología y de las complicaciones asociadas al estado de shock. Luego vamos a hablar de neuro, y en neuro los va a inscribir a un curso que se llama la Estrategia Angels, donde vamos a hacer un curso que se llama Soporte Vital Avanzado en ACV, es gratis, al gratín, como tiene que ser, pero lo deben hacer para poder que estén en muy buenas condiciones para que hablemos de síndromes neurovasculares y no solamente el ACV isquémico, sino que vamos a hablar del hemorrágico o el isquémico de fosa posterior anterior y no solamente el isquémico de la cerebral media. Vamos a hablar de síndrome de hipertensión endocraneana, de convulsiones de epilepsia, encefalitis, meningitis, enfermedad neurovascular degenerativa, síndrome de Guillain-Barré, y vamos a hablar de oftalmo. Es la primera vez que vamos a hablar de oftalmo en la universidad, o sea que vamos a hablar del ojo rojo, vamos a hablar del ifema, vamos a hablar de la hemorragia subconjuntival, vamos a hablar de problemas del cristalino, de cosas de esas, vamos a hablar de cosas bacanas. Vamos a en la unidad 6 a hablar de trastornos abdominales, gastroenteritis y problemas renales. Vamos a hablar de dolor abdominal, vamos a tratar los trastornos abdominales asociados con enfermedad hepática, vamos a hablar un poquito de enfermedad renal crónica y cuáles son las terapias de reemplazo renal que existen, o sea, la diálisis, la hemodiálisis, diálisis peritoneal, y vamos a hablar de lesión renal aguda y quién eventualmente puede tener una urgencia dialítica, más o menos, para que lo podamos reconocer. Vamos a hablar de endocrinología y metabolismo de muchas cosas, vamos a hablar de diabetes y de trastornos de la diabetes, vamos a hablar del trastorno de los enfermedades que generan trastorno del potasio y de las suprarrenales, del cortisol. Vamos a hablar de equilibrio ácido-base y de las alteraciones ácido-básicas y de las alteraciones de los electrolitos para terminar por último con la rhabdomiolisis. De las enfermedades infecciosas vamos a hablar de sepsis y de choque séptico, pero también de las principales enfermedades producidas por bacterias, virus, parásitos y hongos, además de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Vamos a hablar en medioambientales de enfermedades relacionadas con el calor y el frío, hipotermia, golpe de calor, enfermedad por calor, ahogamiento, enfermedades de buceo, enfermedades comprensivas y por primera vez en la universidad vamos a hablar de enfermedades de altura. Yo fui a entrenarme a Perú, a una ciudad, un tiempo con unos médicos de cuidado intensivo que trabajan en una ciudad que queda a 3.600 metros sobre el nivel del mar y aprendí cosas muy interesantes que me enseñaron y que las voy a compartir con ustedes porque la enfermedad por altura es bien, bien interesante y como la vemos enfocada acá en los Andes es muy bonita, entonces vamos a aprender mucho de enfermedad por altura. La unidad 10 es de toxicología, materiales peligrosos y armas de destrucción masiva. Les voy a enseñar cosas de toxicología, intoxicaciones de interés epidemiológico, drogas de abuso y vamos a ponernos al día los medicamentos, perdón, las drogas que se utilizan actualmente. Hay mucha gente que sabe mucho de TUSI y nos va a enseñar, pero si no, aprendemos de todas las cosas. Vamos a hablar de plantas tóxicas. Vamos a tener un taller importante de accidente ofídico, donde vamos a aprender a poner el suero antiofídico de acuerdo al espécimen y de acuerdo a la severidad o la gravedad del cuadro. Vamos a hablar de materiales peligrosos y armas de destrucción masiva. Y la última unidad, vamos a hablar de traslado de paciente crítico. Vamos a ver algo de monitoría. Les voy a dar un taller de ventilación mecánica invasiva, un taller de ventilación y vamos a hablar de las condiciones de traslado de pacientes. Eso es lo que tengo para ofrecerles este semestre. Quisiera antes de terminar, que tengo que continuar con las labores de la tarde y hoy me disculpan que la clase no fue tan larga, pero creo que fue lo suficientemente útil. Bueno, ¿cuáles son sus opiniones? ¿Qué les parece lo que vamos a revisar, de lo que sigue y de lo que viene? Les escucho, mis muchachos. Profe, nada, excelente. La verdad, sí, bastantes expectativas por la materia. Vale.
Miguel, gracias.